Buenos días, nuestro grupo está conformado por Diego García, Brigida Angrino, Edgar Vega y quien nos habla, Lida Otálora. Los métodos que a nosotros nos correspondieron fueron el método 1.3 llamado el método de ingeniería de sistemas y el 1.4 el hombre-máquina. Entonces, para poder entender sistema hombre-máquina. Entonces, primero debemos entender qué es un sistema. Entonces, un sistema es un conjunto de elementos que están organizados de manera recíproca e intrínsecamente para llegar a un fin, que es darle solución a un problema, una necesidad o un deseo. Entonces, para entender mejor este método, nuestro compañero Diego les va a hacer un ejemplo del método de ingeniería de sistemas con un ¿Qué es el método de ingeniería de sistemas? Pues bueno, va a empezar por la situación que se planteó inicialmente para desarrollar el método. Pues la situación que yo planteé como tal es la pérdida es la amputación de un antebrazo de un señor que es aserrador de madera. Básicamente una de las características relevantes que veo allí es que este señor aserrador pues perdió su brazo por un evento traumático, por así decirlo, o sea, un accidente. Básicamente aquí también les escribo un poco lo que son las características que tiene este señor, las que yo consideré como características de mayor trascendencia. Básicamente lo que es la pérdida del antebrazo derecho, es una amputación que se realiza, tiene por el nombre tercio superior del radio. Está también otras de las características importantes de como tal del paciente, pues básicamente es una es la estatura que tiene que tiene este sujeto. Esta estatura pues nos va a dar más o menos lo que es una proporción del tamaño de su brazo, del tamaño que se quiere reconstruir. Otra de las características que también es relevante acá es la contextura pues como tal del paciente, por así decirlo. Bueno, aquí en la gráfica, ahí en la gráfica que está arriba, en donde se ve prácticamente lo que son el tipo de amputaciones que puede tener una persona, se distingue como tal la que es la amputación que se le realizó al paciente. Básicamente, si ven el cursor, está situada sobre esta parte abajo del codo. Esa es la amputación que tiene por el nombre tercio superior del radio. Entonces, la problemática. Aquí en la problemática, básicamente lo que quiero exponer es que pues este hombre quiere incorporarse de nuevo a su trabajo. Para esto se plantean unas necesidades, las cuales él tiene que suplir para poder desarrollar su trabajo pues de forma exitosa, por así decirlo. En este sentido, pues está una de las características que se requieren para que el hombre pueda realizar el manejo de la motosierra con éxito, pues será lo que son los movimientos como tal de la muñeca que tienen que hacer para que pueda maniobrar la máquina. Los movimientos son flexión, extensión y traslación cubital y radial. En este sentido, pues lo que voy haciendo es tratar o lo que nos plantea el método es aquí están los datos relevantes de la problemática. Ahora lo cito. Entonces, es un señor aserrador de madera, es diestro. El blanco a veces lo trabajé como si para darle el color a la prótesis como tal. Amputación aproximadamente sobre el tercio del radio. Bueno, ya después de haber hecho estas características relevantes, paso como tal a lo que es la explicación del método de ingeniería de sistemas. Entonces, en un primer momento, lo que se propone como objetivo del método de ingeniería de sistemas es lograr una compatibilidad entre los componentes internos y externos del sistema. Esta compatibilidad básicamente lo que va a generar es la aplicación correcta
¿cómo decirlo? Una aplicación que tenga mayores logros, por así decirlo. La compatibilidad interna como tal nos dice que es la compatibilidad que deben tener los subsistemas que forman este sistema, y la externa como tal es la respuesta y la retroalimentación que puede tener de su ambiente. El esquema del método de ingeniería de sistemas está comprendido por estos 4 pasos. El primero es la selección de los inputs y los outputs del sistema. Básicamente lo que es, bueno, un input como tal son entradas que puede tener un sistema. Estas entradas pueden ser entradas de energía, pueden ser entradas de información, etc. Igualmente las salidas. En el segundo paso tenemos escoger una red de funciones. Esta red de funciones básicamente lo que nos dice es que tenemos que escogerlas para convertir los inputs en outputs, básicamente. El tercero, la selección y diseño de componentes. Básicamente lo que nos plantea este sistema es que no todos los componentes que tenga el sistema tienen que ser diseñados por nosotros. Básicamente nos dice que podemos acoger otros sistemas que ya pueden estar creados para implementarlos en el sistema que estamos desarrollando. Y cuarto, la comprobación, que la comprobación pues ya hay varias formas de hacerla. Unos son modelos matemáticos y otros son también simuladores. Bueno, después de lo que es ya el trabajo del sistema como tal, la especificación de los inputs, yo pues trabajé unos con los que quise desarrollar mi método. Unos como tal son los impulsos eléctricos y otros son pues los movimientos del muñón que va a tener el hombre. Después de esto expongo lo que son los outputs, pues que básicamente son como las condiciones que tendría que cumplir esta prótesis para que el dicho hombre pueda desarrollar su trabajo de buena manera, por así decirlo. En primera medida está la resistencia que tiene que tener la prótesis para soportar el peso de la motosierra y su manejo. Después de esto, la movilidad, una movilidad que le permita al hombre pues, hacer los cortes necesarios o los cortes de buena forma de la madera. Y tercero es la firmeza. Básicamente acá nos dice que esta firmeza lo que plantea es que no se le vaya a caer la prótesis al señor pues, cuando esté trabajando desarrollando su trabajo. Después pasa lo que son ya el segundo paso del método, es la especificación de funciones capaces de transformar inputs en outputs. Entonces, en primera medida, desarrollo es pues, fijar un agarre seguro como tal de la motosierra. Es una de las funciones que pongo pues, para que no se le vaya a soltar y pues, que esté totalmente segura, porque pues, es un implemento de trabajo que es pues, bastante, pues, tiene una peligrosidad en su manejo, por así decirlo. También la otra, como ya lo había dicho, permitir una movilidad acertada para realizar los cortes necesarios y dar la resistencia necesaria para peso y pues, para los posibles golpes que pueda tener la prótesis en el desarrollo del trabajo del señor. Aquí como tal, después en el siguiente paso pues lo que trato de hacer es, lo que nos dice ya es escoger unos sistemas, escoger los elementos del sistema que puedan permitir pues la realización de cada función. En este sentido, pues ya como tal hago pues por así decirlo, un pequeño listado de las cosas que pienso utilizar en el modelo como tal. En primera medida, un artefacto que también simule la funcionalidad de la mano. Básicamente, aquí lo que quiero hacer ver es, o en este sentido, es el agarre que tiene que tener la mano de la sierra, como ya decirlo, una superficie que pueda que genere mayor, no sé la palabra, creo que es tracción, pues para que no se deslice, por así decirlo, cuando esté manejando dicha sierra. Después escojo un seguro que permita fijar la abertura ideal de la mano para sostener la sierra, que sea modificable para los diferentes diámetros que pueden tener los soportes de las sierras. En tercera medida, un material antideslizante, como ya lo había dicho, para que no se corra.
El motor, pues este motor es un motor que yo pues planteo que tiene que estar insertado en la prótesis, pues que este motor básicamente lo que va a permitir es la abertura de la mano y sus movimientos de la muñeca. Después de esto, la sección de la prótesis que se articule debidamente al muñón. Básicamente acá también no entran los principios de ergonomía para que sea una prótesis que no solamente sea funcional, sino que asimismo le dé esa comodidad al usuario para poder usarla de buena forma, por así decirlo. Después de esto, también planteo la necesidad de incorporar unas baterías al sistema unas baterías que sean recargables al sistema de la prótesis, pues para que puedan realizarse nuestras funciones debidamente. Aquí después de esto pasa a hacer lo que es una pequeña descripción de lo que son las prótesis que diseñé. Entonces, pues, estas son pues, las imágenes que desarrollé en SketchUp de los 90. Entonces, pues bueno, aquí en la prótesis pues estamos, pues como la vemos ahí, en lo que son el agarre de la mano, lo que es la superficie interna de la mano, pues yo decidí trabajar ahí con un material en acero que sea corrugado para que este permita ese agarre que sea antideslizante, por así decirlo. También donde ustedes ven al final de la sección de la mano, pues los dedos no están incorporados, no están pegados como tal a la muñeca, sino son dedos que, pues básicamente el diseño se basa en darle esa movilidad a los dedos para poder fijar la abertura ideal para sostener el mango de la motosierra. Ya en lo que es la parte de la muñeca, aquí trabajé dos articulaciones, por así decirlo, que se ven acá. Estas articulaciones, la primera es un diseño también de macho-hembra que va a permitir el movimiento de flexión y pues por así decirlo, para subir y bajar la muñeca, que es básicamente este movimiento. Entonces ese movimiento se da en esta parte de la prótesis. Después, como tal, ya para agregar los otros movimientos, desarrollo esta parte. En esta parte básicamente lo que se plantea es una rotación de la muñeca para que pues, pueda acoplarse como tal a las necesidades del corte, del tipo de corte. En la sección media del antebrazo, o de la prótesis del antebrazo, vemos acá este cuadrito. Básicamente lo que quiero hacer ver ahí es que este cuadrito es un seguro en donde vamos a poder acoplar unos elásticos para poder ayudar al paciente, digamos, a sostener el peso de la motosierra mientras pues termina, digamos, que por así decirlo, su entrenamiento en lo que es la cuestión de manejar la prótesis. Entonces, pues básicamente ese es el diseño que planteé. Listo. Bueno, a continuación yo les voy a explicar entonces el método del sistema hombre-máquina. Entonces, para empezar, les voy a explicar lo que significa una máquina. Entonces, una máquina es un objeto fabricado con diferentes piezas que están ensambladas o fijadas y que me sirven para facilitar un trabajo utilizando la energía, convirtiéndolo en movimiento. Y el hombre es un ser vivo capaz de razonar y de fabricar objetos que le sirven para que sea más útil su vida. Entonces, el método hombre-máquina tiene como objetivo obtener la compatibilidad interna entre la máquina y el hombre y la compatibilidad externa entre el sistema y el entorno. Eso quiere decir que yo, al diseñar algo, debo hacer que ese algo, ese artefacto o ese objeto sea compatible con lo que yo busco en relación con el hombre, y al mismo tiempo que sea compatible en el medio en que yo me voy a desenvolver. Este método también tiene un esquema de 5 pasos, que es especificar los inputs y los outputs. Input significa entrada, outputs significa salida. Entonces, las entradas en este caso serían los movimientos que yo voy a realizar, las actividades para llegar a realizar una salida. El segundo paso
es especificar una serie de funciones capaces de transformar los inputs en outputs. Esto quiere decir que yo debo encontrar los procesos para llegar a terminar de hacer mi función. La actividad que yo voy a hacer, debo encontrar una serie de pasos o de procesos que hacen que yo pueda cumplir con esa función. El tercero es especificar las funciones que tiene el hombre y que tiene la máquina. Entonces, por decir algo, el profesor nos da un ejemplo de un hombre montando bicicleta. Entonces, el que debe realizar la labor es el hombre y la máquina es la bicicleta. Los pasos que yo debo realizar para poder llegar a una salida es montarme en la bicicleta, pedalear, ejercer una fuerza y como salida obtengo el desplazamiento de la bicicleta. Después, el cuarto paso es especificar los procedimientos necesarios de aprendizaje, las ayudas de trabajo, pues para que sea más fácil la labor que yo voy a hacer. Es decir, en el caso de la bicicleta y el hombre, quiere decir que yo debo encontrar una forma más óptima para hacer que esa ejecución sea más eficaz. Por decir, implementar un motor a la bicicleta o ejercer más energía para que al final el desplazamiento sea más rápido en menor tiempo. Entonces la idea de este método es transferirle a la máquina para que haga más fácil el trabajo del hombre y el hombre haga el menos trabajo posible. Entonces es como transferirle esas condiciones a la máquina para que las haga por mí. Y la quinta es especificar cualquier cambio necesario para asegurar la compatibilidad de los componentes del entorno de la máquina del hombre. Es decir, es la solución ya como tal a la que yo llego, donde le transferí a la máquina las acciones que debe hacer para que sea óptimo todo. Entonces esa ya es la solución del problema. A continuación mi compañera les va a explicar el problema, el cual nosotros mismos, pues como el profesor dijo que teníamos la libertad de escogerlo. Ella les va a comentar qué problema, cuál es el objetivo de nuestro trabajo. Yo les dije el objetivo del método, pero nuestro trabajo independiente como tal pues tiene un objetivo. Entonces, sí, yo te lo... Bueno, el problema es al analizar el caso de nuestro paciente se puede evidenciar que la pérdida de su antebrazo, el miembro superior izquierdo, con nivel tercio proximal de tipo transradial, le perjudica en su vida cotidiana y el desempeño en su ámbito laboral. Entonces, y se puede evidenciar que le delimita la función locomotora que tiene normalmente el ser humano. En los objetivos, el objetivo es suplir o sustituir los movimientos básicos que va a tener el que hace la mano, los movimientos básicos que puede tener la máquina para llegar a la solución del problema de la antebrazo, muñeca y mano que tiene normalmente el cuerpo humano. El usuario, las características del usuario: es un hombre de 38 años, tiene como profesión conducir un camión de carga. Es un hombre pues corpulento, tiene una estatura de 1,72 metros, un peso, tiene una pérdida de antebrazo, como anteriormente lo mencionaba, es de nivel tercio proximal, de tipo transradial. Su cicatrización es buena, por ende nos hace que la rehabilitación y su proceso sea más rápido y interactúe mejor con la prótesis realizada. Las condiciones de uso es el manejo básico de sujetar y soltar en un objeto y desenvolvimiento en su entorno y el desplazamiento. Que sean totalmente activos, no pido que sea estética o sea pasiva, que sea totalmente activa y pues que sea económica y asequible para él. Sigue mi compañera con la estructura del antebrazo y el esquema que es el método. Ok, entonces primero para poder entender
debemos entender la estructura ósea y muscular que tiene el antebrazo. Para ello, entonces, la parte que nosotros necesitamos suplir es el cúbito y es el radio. El cúbito es este y el radio es este. Entonces, el cúbito queda, para que no nos confundamos, debe quedar con el dedo meñique. Con el dedo meñique va el cúbito y acá va el radio, que es el que va adentro. Esto tiene un borde interóseo del cúbito, tiene la apófisis coronoides que queda arriba, el borde interóseo del cúbito, que es la membrana interósea, que es la división de ellos dos. No alcanzo para explicar. En sí son las partes que tienen los huesos, solamente son dos huesos y ellos tienen ligamentos y tienen, el brazo funciona más que todo ayudan los músculos, ayudan los tendones. Y la estructura muscular, acá vemos todos los músculos que hacen parte del antebrazo, y ahí podemos ver los tendones que son súper importantes para darle movilidad al brazo, como por ejemplo el flexor cúbito del carpo, el flexor superficial de los dedos, el bíceps. Cuando yo hago un movimiento, ese músculo me sirve para poder darle movilidad al brazo, y pues los tendones que se encuentran allí. El método hombre-máquina, ya como utilizamos ese método para poderle dar solución al problema que ya había planteado mi compañera, nosotros escogimos como entradas, por ejemplo para el antebrazo, los movimientos. Entonces los movimientos tienen una transformación. ¿Qué quiere decir? Los procesos que yo hago para poder llegar a cumplir una función. Entonces, al levantar el brazo, hago una aproximación de los segmentos frontalmente, y la salida como tal sería la flexión que yo hago. O sea, esta es la salida. El otro sería regresar a la posición que estaba antes, y eso se llama la extensión. O sea, vuelvo a regresar el brazo a como estaba. Palmar hacia abajo, eso se llama pronación. Entonces, es este movimiento que yo hago. La palma hacia arriba se llama suplinación, así. El otro es así, que se llama separación del sector proximal de una extremidad. Y cuando regreso otra vez a mi lugar inicial, estoy haciendo una aducción. Esos son los movimientos que se realizan con el antebrazo. Los operadores que funcionan para poder realizar el movimiento del brazo es una palanca. Entonces, básicamente este es el apoyo, donde yo realizo una potencia y hay una resistencia que busca bajármelo, pero yo realizo una potencia, una fuerza que hace que lo levante, y ese es el operador que funciona. Entonces, a continuación, la supinación es un movimiento donde yo hago con la muñeca, la tengo extendida, y al hacer eso logro un ángulo de 85 grados. Si yo la pongo así, son 90, pero al hacer así solamente alcanzo 85 grados y utilizo las articulaciones para poder realizar ese movimiento. Bueno, siguen la estructura ósea de la muñeca. Nuestra muñeca se compone de 8 huesos. La primera fila está por el trapecio, el trapezoide, el grande y el ganchoso. En nuestra segunda fila está por el escafoide, está por el semilunar, el piramidal y el pisiforme. La articulación que me ayuda a hacer la rotación de la muñeca se llama articulación radiocarpio. Entonces, este es el que me ayuda a hacer la rotación de la muñeca. Los ligamentos que me unen la muñeca con el metacarpio se llaman ligamento del carpo medio dorsal,
que me ayuda a unir estas dos partes. Ahí, como les explicaba, el carpo, ese conjunto de huesos que tengo en la muñeca. El arco del carpo está en la parte posterior de mi muñeca, de la muñeca, está en esta parte. Y ahí se sitúan en las filas los huesos, los 8 huesos. ¿Le puedes poner? Esto es lo mismo. Ahí están los ligamentos, el radio carpiano, que es el que une el radio con el cúbito. Está el colateral cúbito, esos ya son los ligamentos en general. Los movimientos son flexión, que este es mi eje central, mi punto cero. Entonces, cuando hago flexión, estos son 85 grados. Cuando hago extensión, también son 85 grados. Cuando hago aducción, son 15 grados, y cuando hago aducción, son 85 grados. Son de 40 a 45 grados, perdón. Sigue la estructura de la mano. Muy buenos días. Bueno, antes de comenzar con la estructura de la mano, quiero decir primero que la mano tiene muchos usos, ¿no? Entonces voy a hablar de los usos más básicos para suplir las necesidades de primer grado, ¿no? La mano prácticamente se convierte en un utensilio. ¿Por qué? Porque la mano lo que hace es agarrar lo que son los alimentos, o sea, comer y beber. Bueno, también la mano nos sirve para lo que es hacer señas, para comunicarnos. Además, la mano también nos sirve como instrumento de medida, porque con ella podemos medir. Bueno, para terminar rápido, les voy a indicar acá las partes de la estructura ósea de la mano, que son las falanges metacarpianas. Esto es lo metacarpiano, o sea, lo palmar, esto es lo palmar. Las falanges proximales, que son estas de la mitad, y allá arriba las falanges distales, que son las puntas. Bueno, luego continuamos con la estructura muscular de la mano, las cuales tienen el músculo oponente del pulgar, que es esta parte de acá, el músculo aductor corto, que viene más o menos siendo por acá, la vaina del tendón del músculo flexor largo del pulgar, que es por acá más o menos, esta parte de acá, y la vaina sinovial común de los músculos flexores, que está más o menos por acá. Bueno, ahora lo que voy a hacer es explicar en el método del sistema hombre y máquina. Se impuso una entrada, la cual fue el agarre prensil. El agarre prensil tiene una transformación, la cual es tomar objetos cilíndricos, y su salida sería cilíndrico, ¿no? Que es para tomar los objetos cilíndricos, digamos palos, varas, bueno, todo lo referente a esto. Luego viene una unión del pulgar con los falanges distales, o sea, sería más o menos así, que esta sería la de punta, la llamada de punta. Esa sería la salida de la segunda, de la segunda transformación. La tercera es agarrar el extremo de un objeto, pues ya como ya lo había dicho, objeto cilíndrico. Entonces esta es llamada salida de gancho. Luego tenemos la unión del pulgar con el dedo índice, que es esto. Esa es la palmar. Luego tenemos Luego tenemos la posición cóncava de la mano, o sea, para agarrar lo que son objetos redondos. Esa es la esférica. Bueno, aquí podemos ver cada una. Acá está la cilíndrica, la de gancho, la esférica, la palmar y la de punta. Bueno,
A continuación los dejo con mi compañera Lida para que les siga explicando el método de la prótesis. Un apunte ahí en cuanto a los agarres prensiles. En 1919 el señor Scheisinger desarrolló una clasificación taxonómica en la cual veía la destreza de la mano humana para agarrar ciertos objetos. Entonces de ahí nos salen las seis categorías, que son agarre de punta cilíndrica, gancho, lateral, ¿cuál es? Palmar y de gancho, palmar, cilíndrica. Y de punta, y esférica, perdón. Entonces ahí son los distintos agarres que entonces el Señor nos hace ver en la clasificación que nos hace el Señor. Entonces ahí sigue la estructura de lo que ya va a ser nuestra prótesis. Entonces, como es una prótesis transradial de nivel tercio proximal, nosotros lo que buscamos es transferirle a la máquina las actividades que el hombre no puede desarrollar. Entonces ahí debemos tener en cuenta el diámetro del muñón. El muñón se llama la parte donde está la amputación, es de 80 milímetros. El largo del muñón es de 50 milímetros. El músculo va a enviar una señal eléctrica. El músculo de 5 a 20 milivoltios, que es muy pequeña esta señal. Entonces ahí ya se determina qué es lo que va a hacer la máquina, que son con electrodos que se van a ir sujetados a la piel, y que esta nos va a recoger esas señales para amplificarla ya en el proceso que tiene internamente la máquina. La función de la prótesis es bioeléctrica. Por ejemplo, nosotros escogimos la función mioeléctrica, ya que es la que tiene mejor rehabilitación y mejor facilidad entre la relación de hombre-máquina. Tiene mejor gran fuerza, velocidad. El concepto de la mioeléctrica es que el músculo da unas señales eléctricas, en la cual se va a recibir por medio de electrodos pasadas a una tarjeta electrónica, la cual la va a amplificar por medio de servomotores, el cual va a hacer que podamos hacer los movimientos articulares de los dedos. La estructura que nosotros escogimos para nuestro diseño es un brazo que va a tener, una mano que va a tener solamente 3 dedos, ya que solamente nos la está pidiendo funcional y que no sea totalmente estética. Entonces escogimos que tenga el dedo índice, dedo medio y que tenga el dedo pulgar, para que sirva para el agarre, y teniendo en cuenta que el paciente es una persona que conduce, le sirve perfectamente para conducir y para hacer agarre y para soltar. El material que nosotros escogimos fue fibra de carbono, teniendo en cuenta que este material tiene unas propiedades diferentes a la fibra de carbono. Está compuesta por cerámica y por un polímero, y no tiene las propiedades netamente del polímero ni de la cerámica, sino por ser un elemento que es compuesto, tiene nuevas propiedades que hacen que sea más resistente, que no sea corrosiva, que sea liviana, y pues por eso incluso ahora los yesos que hacen para los pacientes ya no son los pesados que normalmente conocemos, sino se está utilizando una malla que está hecha en fibra de carbono, que lo que hace es inmovilizar el brazo hasta que este se cure y el hueso se una al que está roto. Entonces por eso escogimos este material. Va a funcionar con baterías. Las baterías van a estar conectadas al servomotor o motor de paso a paso, que lo que hace es amplificar las pulsaciones que envía el sistema nervioso, las amplifica para que sean llevadas a una tarjeta que ya tiene los comandos establecidos por un ingeniero de sistemas, las cuales hacen que cada vez que haya una pulsación genere un movimiento determinado. Y bueno, en cuanto digamos al entorno que la máquina va a tener, en cuanto al entorno,
Estos son sistemas sensoriales semióticos, los cuales se componen por mecanorreceptores, receptores y nociceptores. El mecanorreceptor nos da las transformaciones que tiene nuestro cuerpo físicamente. El termorreceptores son sensibles a la temperatura, el propioceptor es en cuanto al entorno, lo que nosotros recibimos del entorno, esas sensaciones, y el nociceptor es la sensación de dolor que tenemos nosotros. Entonces nosotros, para implementar eso, solamente vamos a tomar el propioceptor, el cual por medio de sensores de fuerza nos van al determinar o a tomar un objeto, nos va a dar esa fuerza que debemos ejercer para poder ejecutar ese agarre. Entonces ese es nuestra interacción con el entorno, esos sensores de fuerza. Y pues este ya es nuestro diseño. Nosotros en la parte de la muñeca utilizamos una especie de rótula, pues pensando en que la muñeca puede hacer diferentes movimientos, flexión y extensión, y pues los dedos para que puedan hacer el agarre. Los dedos solamente van a poder, solo pueden realizar 3 agarres, que es cilíndrico, circular y de punta. Sí, de gancho. De gancho, perdón. De gancho. Finalmente, la función simbólica que tiene nuestra prótesis da cierto prestigio y cierto estatus, teniendo en cuenta que no todas las personas tienen la posibilidad de acceder a una prótesis, y por el hecho de estar hecha en fibra de carbono la hace más costosa, ya que en el mercado se encuentran prótesis desde 50.000 pesos. La de nosotros más o menos está evaluada entre 1.000.000 y 1.300.000 pesos. La función indicativa, pues al tener una experiencia ya con la mano que nosotros conocemos, sabemos que esto nos indica que son unos dedos, al ser parecido al miembro derecho, esta es izquierda. Esta parte de acá nos indica que al tener un hueco nos indica que ahí ocurre algo, que ahí debe ir Por medio de succión. y debe ir puesta sobre el muñón. La función estético-formal pues es la forma, el tamaño, el color que nosotros escogimos, pues que ya se los había explicado anteriormente, y pues ese es el diseño al que nosotros llegamos. ¿Listo? El sistema y crear una compatibilidad de esas partes con su entorno, por así decirlo. Ese como tal es el objetivo que se plantea el método de ingeniería de sistemas. Ya lo que es el esquema como tal, en primera medida, pues básicamente los dos sistemas, los dos métodos se parecen, en que el primer paso es escoger las entradas y las salidas del sistema. Entonces estas entradas pueden ser representadas por energía, movimiento, información, o sea, son diferentes tipos de energía. De igual modo, pues sus salidas son, pues como ya lo he dicho, pues pueden ser información, energía, movimiento, cualquier tipo de cosa. Después de esto, pues de escoger estas salidas y estas entradas y estas salidas, pues viene el segundo paso, que es escoger una serie de funciones que permitan convertir esas entradas en salidas. Funciones como que digo, por ejemplo, girar la muñeca. Entonces, ¿cuál es, digamos, si fuera un sistema, una prótesis de muñeca, cuál sería la entrada y la salida? Pues la entrada sería, pues como tal, digamos, el movimiento de los músculos que permite dar una energía para crear ese movimiento. La salida va a ser como tal el movimiento. Entonces, digamos que en la especificación de esas funciones, lo que nos va a ayudar es facilitar el desarrollo del problema en la medida que pues digamos vamos a poder hacer la división del proceso en varios pasos y dando solución a cada uno, pues para llegar a una solución concreta. Después de esto, de especificar las funciones, digamos, ya después de haber especificado las funciones y teniendo cuáles son los inputs y los outputs, entonces hacemos un cuadro en el cual indicamos cuáles son las salidas y cuáles son las entradas necesarias para cada función. Entonces no todas las entradas van a estar, digamos, no es la misma energía que yo manejo para, digamos, darle movimiento a mi codo que darle movimiento a mi muñeca, por así decirlo. Entonces ahí se hace esa división de
pues, de entradas y de salidas dependiendo cada función. Después de eso ya procedemos como tal a escoger todos los sistemas que van a componer el sistema macro, por así decirlo. Entonces, digamos, la prótesis que yo diseñé. El sistema macro, por así decirlo, pues es la prótesis como tal, que consta pues del antebrazo, la mano y la muñeca. ¿Tu prótesis es diferente a la de ellos? Sí, o sea, un problema de ellos. Es un caso particular. Exacto. Diferente.